Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Vamos a leer un texto bíblico. Ahí va a aparecer en Hebreos, en el capítulo 4. Yo quiero animar a cada uno de nosotros a que pues pongamos atención a lo que nosotros leemos, lo que oímos, que nace del corazón de Dios. Ponga atención porque hay gente que fracasó, ¿verdad? Yo creo que si yo hubiera sido del pueblo de Israel y yo hubiera visto aquellas 10 plagas y no tocar mi casa por estar obedeciendo a Dios, por haber escuchado lo que Dios quería que hiciera ese día, así como matar el cordero, como pintar los dinteles de nuestra casa con la sangre del mismo. Si tan solo viviera yo en ese tiempo, yo tendría más fe, podría decir. Pero la realidad es que las personas no aprendemos a creerle a Dios como Dios quiere que le creamos. Que yo hubiera sido uno de esos hombres que cruzó el Mar Rojo, el río Jordán, aquel que vio cómo se cayeron las murallas de Jericó cuando dio la orden el Señor de cómo las conquistaran. Porque Dios nos ha dado, déjame decirlo así, estrategias, pero para ser más que vencedores. Siempre Dios, más bien dicho, ha estado rodeándonos de instrucciones que a veces a nosotros no nos gusta oír. Pero todas las instrucciones que Dios da son con el único propósito de que nosotros seamos más que vencedores. Más que vencedores. Hoy por hoy, quizás algunos se están quizás tronando los dedos, como decimos aquí en la tierra, ¿qué comeremos mañana o qué beberemos? Sin embargo, este pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto y nunca se preocuparon qué comer. Más bien dicho, reclamaron por lo que querían comer. Pero no, Dios fue y es fiel y seguirá siendo fiel en sustentar a su pueblo si él aprende a oír. Escuche, a oír. Voy a leer este pasaje bíblico de Hebreos 4 y el verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Me voy a permitir repetir del capítulo, del verso 2, la segunda parte dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir esta acompañada de fe. Pues siempre que nos reunimos, o siempre que leemos la Biblia, o siempre que escuchamos un sermón en la radio, en la televisión, normalmente, y tengo que hacerlo así, lo que estamos oyendo es la palabra de Dios, porque entiendo que los mensajes son divino-humanos y no todo lo que decimos nace del corazón de Dios. Por ende, nosotros siempre estamos exhortándoles a que usted lea la palabra y pida a Dios revelación de la misma, para que usted aprenda a oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A veces hay gente que nos comportamos como si nunca hubiéramos oído la palabra de Dios.
Seguramente usted ha tenido algunas experiencias que usted ha estado hablando con X persona. Lo más común es con un hijo, ¿no? Y el hijo está distraído y usted le está dando algunas instrucciones. ¿Me estás oyendo, hijo? Dice, sí, sí. ¿Qué dije? Nomás me he dicho, oyó ruidos. Sabía que estaba hablando usted, pero no escuchó, no oyó las indicaciones del papá o de la mamá. Normalmente sucede eso. O cuando la gente está muy turbada, escuche bien, cuando la gente estamos turbadas, no tenemos la capacidad de oír la voz de Dios, porque nuestro corazón está turbado y Dios dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Es necesario no estar turbado, no estar afanado, no estar inquieto para oír la palabra de Dios en nuestras vidas por donde Él quiere guiarnos. El miedo nunca nos va a dejar oír la palabra de Dios. Yo lo he experimentado cuando me he llenado de temores o de angustia o de desesperación. Yo no oigo la palabra de Dios. Y Dios me está hablando y yo no estoy oyendo. Pero cuando viene el reposo de Dios, entonces oigo la palabra y entonces cuando la oigo en ese momento la pongo en acción y la palabra empieza a fluir. Precisamente, el pueblo de Israel no entró en el reposo del Señor porque no oyeron la palabra de Dios. Más bien dicho, le dieron crédito a lo que vieron que a lo que oyeron de Dios. A pesar de que vieron muchas cosas magníficas de Dios, ellos no le dieron crédito al oír la palabra de Dios. Si Dios los había llevado a conquistar una tierra prometida, ellos por el temor, por el miedo, por estar abrumados, por estar afanados, no oyeron la voz de Dios. Aun cuando uno de los, déjame decirlo así porque le dice la Escritura, los espías, les dijeron, vamos, Dios está con nosotros, nosotros podemos conquistar. Ellos no oyeron la palabra de Dios y entonces por ende no pudieron conquistar. No es que Dios esté castigándolos, es que si tú no quieres creer, no quieres oír lo que Dios dice, Él no puede hacer nada más. Él no puede hacer nada más. ¿Cuántas veces yo recuerdo cuando era un niño, mi madre, yo le tenía cierto miedo a mi mamá, debo confesar. Entonces me mandaba porque a lo mejor una vez tuve una experiencia, me mandaba por frijoles y traje arroz. Y me dijo, ¿no oíste lo que te dije? Le dije que sí. Le dije frijoles. ¿Por qué trajiste ese arroz? Y me daba zapes. Entonces, como que ahí de niño nació en mí un cierto temor. Y recuerdo cuando mi madre me decía, ve a comprar esto. Yo vivía como a unos 100 metros de la tienda. Iba yo repitiendo 1 kilo de frijol, 1 kilo de frijol, 1 kilo de frijol. Y así iba repitiéndolo. Y en la tienda siempre estaba aglomerado. Pero yo llevaba miedo, no quería que se me olvidara lo que había oído de mi mamá. Y a la hora que me decía el señor de la tienda, le decíamos el señor Palos, me decía, ¿qué quieres, hijo? 1 kilo de arroz, ¿o era de frijol? ¿O qué era? Les doy mi palabra de honor que regresaba con el mandado equivocado. Yo era muy distraído, demasiado. Jugaba con las monedas, porque eran monedas, y a veces me caía una, no me daba cuenta y yo seguía jugando y cuando llegaba ya no llevaba el dinero completo. Yo me gané muchos sapos por no aprender a oír, por no aprender a poner atención a lo que se me dice, a lo que se dice. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero así es. Ahora la comunicación entre los seres humanos es tan difícil porque algunos como yo estamos llenos de egoísmo, de egocentrismo, creemos que somos la última Coca-Cola en Acapulco, que nosotros somos la verdad andando. Es tan difícil la comunicación que cuando tú dices
algo acertado y eres como yo, tú entiendes otra cosa, porque no has aprendido a oír lo que te están diciendo. Cuando Dios nos dice que lo primero que tenemos que hacer, aprender es a oír. Por eso nos dio 2 oídos, porque es importante aprender a oír y querer oír para querer obedecer. ¿Sí? Y entonces muchas veces el conflicto o el problema en nosotros es que oímos mucho y aprendemos poco. Y mucho de lo que oímos ni siquiera es bíblico, ni siquiera. Tomamos las ideas modernas de alguien que lo dijo bien, pero que no lo está acomodando a la palabra, no porque la palabra diga lo que él quiso decir. Y entonces nos deslumbramos y entonces empezamos a creer más en esa cosa que se dijo que lo que dice Dios. Hay que aprender a oír lo que dice Dios. Sobre todas las cosas hay que aprender a oír lo que dice Dios. Si tú no eres una persona madura en las escrituras, tienes que aprender a ser maduro. Porque entonces todo lo que dicen, tú crees que es de Dios. Y entonces, escucha, cuando llega el conflicto a tu vida, no tienes dónde pararte. Porque tu fuente de victoria o tu fuente que te va a sostener es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a sostener. Entonces, no cabe duda que es importante saber oír, no oír, sino saber oír lo que te están diciendo. ¿Sí? La palabra de Dios, ella misma dice que tú tienes que tener cuidado porque se levantarán muchos con fábulas, no tiene nada que ver con Dios ni con el reino, son fábulas, dice, no es una verdad absoluta. O se levantarán muchos que te hablarán la mitad de la palabra y la mitad de la mentira, y tú sabes bien que medias verdades son mentiras completas. Eso lo vemos desde el principio. Así que mucho depende de el haber aprendido a oír nuestra fe. Mucho depende de haber escuchado adecuadamente lo que Dios quiere decir o lo que Dios quiso decir con nuestra fe, que nos sustenta y nos lleve a donde Dios quiere. Me voy a adelantar un poco. Cristo en la tierra, cuando Él estuvo en la tierra, dijo muchas veces, no una, oíste que fue dicho. ¿Por quiénes? Por los religiosos de su tiempo. Pero no es así la cosa. Por ende, lo que están creyendo no tiene nada que ver con el reino. Porque oíste que fue dicho, porque oíste que fue dicho, porque oíste muchas veces, y a través de la palabra de Dios, tú oyes mucho el tener esa virtud de saber oír. Oír, ¿estás oyendo lo que están diciendo? Muchas veces dan ganas de decirle a la persona que está hablándome a veces, ¿te estás oyendo a ti misma? ¿Te estás oyendo lo que estás diciendo? Pero hay a quienes no hay que decirles nada porque se levanta un volcán que está dormido. Entonces es importante haber aprendido a oír, ¿sí? Mucho depende de nuestro crecimiento espiritual el aprender a oír. No todos los que hablamos la palabra, no todos tenemos la verdad absoluta. Tenemos que mirar que los que hablamos la palabra, usted que escucha, que esté demostrado con la escritura, no sacado de la manga, sino que esté establecido en su palabra. No que yo hice un juego de tal manera que te llevé a creer que es como Dios. El diablo usa hasta los seres más amados para darte en la torre, como decimos aquí. Entonces, sí, yo creo que en este tiempo muchos escuchamos
estamos ávidos de escuchar la palabra de Dios, estamos ávidos de aprender y escuchamos y escuchamos. Yo digo escuchemos, pero yo doy el consejo de Dios. Dice, oílo todo y retén lo bueno. Y quiero, ¿cuál va a ser lo bueno si eres una o un ignorante en la escritura? ¿Por qué es lo bueno? ¿Qué es lo que vas a recibir y qué es lo que vas a desechar? Porque luego me hallo escuchando que oíste es una cosa que te sonó bonito y la estás predicando y dices tú, ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas? Si no has aprendido a oír. Mira, la palabra del Señor dice que el hombre que es espiritual lo escudriña todo. Fíjate. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros lo escudriña todo, hasta lo más profundo de Dios, nos hace ver y entender para no ser engañados. Nos enseña a oír. Examina las cosas, el que está guiado por el Espíritu Santo. Cuando estás guiado por el Espíritu Santo, no que andes con una aureola, ni con alitas, sino porque eres guiado por el Espíritu Santo. Él sabe tu corazón, Él sabe quién eres, Él sabe a dónde quieres llegar, el Espíritu Santo lo sabe. Entonces, Él cuando oyes una cosa equivocada, Él te dice, no es cierto. Y te lleva al texto bíblico donde dice que no es cierto, automáticamente. Porque Él está interesado en guiarte, como Dios dijo, no te voy a dejar huérfano, no te voy a dejar solo, yo te voy a dar al Espíritu de Dios, el cual no hablará de sí mismo, sino les hará conocer las cosas que yo os he enseñado, les hará saber las cosas. El Espíritu Santo lo hace. ¿Sí? Entonces, otra vez, no es nada malo que escuchemos, y siempre y cuando usted entienda, comprenda el espíritu el espíritu del quien está escuchando. Si usted ha escuchado 2 o 3 veces a un hombre y usted ve que dice más barrabasadas, que ya no escuche a ese hombre, vaya a otro, busca ahí a otro. Se lo digo en serio. Busque a alguien que le diga la verdad completa, pero como no vemos gente, hasta ahorita no conozco uno, a lo mejor si hay algunos por ahí, que digan 100% lo que es, pero alguien que se acerque ahí a la realidad de Dios, a la verdad de Dios. Tengo que decirlo así porque así es. Porque se levantan muchos falsos maestros. Muchos. Mire, hoy por hoy, de verdad, si usted busque a los hacedores de milagros, a los que declaré, búsquelos. Están. No está. Y usted se emocionaba viendo eso y adoptó cosas. No están. ¿Por qué no están? Porque son fábulas, mentiras. No nos edifica, no nos consuela. Así que yo le quiero animar en esta hora, en el nombre de Jesús, a que aprenda a oír la palabra de Dios. Pero para aprender a oír la palabra de Dios, usted y yo tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tener un corazón que desea saber y conocer la verdad de Dios, y no porque lees diario la palabra, piensas que estás ávida de lo mismo. No. Porque crees que Dios es uno, pues bien lo hace. También el demonio cree y tiembla. También el demonio cree y tiembla. Entonces, otra vez, si al pueblo de Israel no le aprovechó, no entró en el reposo del Señor, ahora no entramos en el gozo del Señor, no entramos en la paz de Cristo, no, es porque no nos ha aprovechado el oír y el oír de la palabra. A mí me ha pasado, hermanos, o sea, no estoy aquí mostrándome como el ejemplo de nadie, pero eso a mí me ha servido, como hace 8 días o hace 15 días les platiqué. A mí no me gusta
que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Yo quisiera que las que me sucedan porque es el curso de la vida, no porque yo las provoqué. O como decía también, no hay mal que por bien no venga. No, pues no quiero un mal para experimentar el bien. Quiero obedecer siempre el bien para estar siempre bien. No hay necesidad de buscar males, porque hay gente que busca males. Entonces la palabra tiene un sinnúmero, bueno, sí tiene un número necesariamente, pero tiene muchos textos donde nos advierte que es necesario aprender a oír bien, a oír la palabra de Dios. Pon atención a lo que estás oyendo. Gálatas 1, hay muchos textos, pero no voy a abarcar mucho, pero vamos a leer algunos. Vamos a ver de un hombre que fue transmisor de la palabra fiel, llamado Pablo. Un hombre que transmitía la palabra fiel. En él no había sí y no. Era un hombre fiel. Transmitía la palabra fiel dignamente. Y mira, él le predicó a los Gálatas, a los de Galacia. Llegó y estableció y puso el fundamento. Pero mira lo que pasó, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, tengo 40 y tantos años tratando de ser cristiano y he visto tantos cambios de que ahora la risa loca, que la borrachera del espíritu, que esto, que aquello, dice uno, perdón. Yo recuerdo cuando andaba eso de que te ponías borracho, sacando un texto fuera de contexto que se encuentra en Efesios, donde dice Dios, sed llenos del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino, que como te embriagas con vino, ahora vas a estar embriagado con el Espíritu Santo. Eso no es el Dios, no es no conocer a Dios. Y yo recuerdo que me reunía con varios ministerios, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, 8, de muchos. Y a mí, ¿sabe qué me dijeron? Lo que pasa, Daniel, es que tú estás frenando la obra del Espíritu Santo, porque yo no accedí a eso. Pero ¿quién puede parar la obra del Espíritu Santo? No saben ni lo que dicen. No sabes ni lo que dices. Pero dice Pablo, estoy maravillado. Estoy sorprendido de que ya, no que haya un evangelio diferente, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Les suena? Gente quiere pervertir porque los Gálatas no oyeron bien con claridad lo que Pablo les había predicado del evangelio. Ya no judaizamos, ya no tiene nada que ver aquí la circuncisión, ya les explicó todo, que no eran las obras los que los iban a salvar, que Cristo era el Salvador, les explicó el A, B, C y hasta la Z, si es que creo que ese no es el abecedario de ellos, pero así. Y luego dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que ya os hemos anunciado, el tal sea anatema, o sea que maldito. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, otra vez que dijo, anatema, por segunda vez. Pues busco ahora a favor de los hombres. Hay quienes predicando y distorsionando el evangelio quieren agradar a los hombres para sacar provecho de los hombres. Y no es así. A los hombres, si tú vas a predicar el evangelio, vas a predicar lo que Cristo hizo. Hoy en esta semana, hoy es el Domingo de Ramos, si no me equivoco, cuando entró Jesús a Jerusalén y decían Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a los 8 días lo estaban crucificado.
A los 8 días, antes de los 8 días lo estaban crucificando. Dice la palabra de Dios, buscamos el favor de los hombres. ¿Cristo buscaba el favor de los hombres? Nadie busca el favor de los hombres. Un predicador, un hijo de Dios, alguien que anuncia el evangelio no busca el favor de los hombres, ni el reconocimiento de los hombres, sino de Dios. De Dios. No hacer, pues aquí que se siente el hermano fulano de tal porque, y allá tú sutano. No, hermano. Hay que aprender a oír la palabra de Dios. Algunos que están en unas iglesias elitistas, cuando Dios dice que a los ricos de este mundo no pongan su fe en eso porque las riquezas son inciertas, o que tú que eres el líder, no le digas al que tiene poder económico, siéntate aquí, mira, te lo mandé a hacer al cojinado, y tú que eres pobre, siéntate allá. No, hermano, hay que aprender a oír la palabra de Dios. Hay que saber lo que dice la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no estar vagando. Dice, o busco ahora a favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería entonces siervo de quién? Pues de Cristo, sería siervo de los hombres. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todos sabemos que Pablo no anduvo en los 3 años y medio que Cristo anduvo aquí en la tierra, no anduvo con él, pero él escribió nada más ni nada menos que 16 cartas reveladas por el Espíritu de Dios hablando al corazón de este hombre. Escuche, es un privilegio, no es una obligación, es un privilegio para usted el estar escuchando la palabra de Dios. Para usted debe de ser un privilegio y un gozo escudriñar. Usted quiere conocer a Dios, escudriñad las Escrituras. Ahí estás oyendo a Dios. Tú lo estás leyendo, pero estás oyendo a Dios. Y si Dios lo dijo, así ha de ser. Así ha de ser como Dios dice. No más, no menos. Como Dios dice. Aunque me muera, usted debe aprender como Sadrac, Mesac y Abednego, aunque me muera. Dios dijo que no debería de hincarme ante los ídolos y no me voy a hincar, Faraón. Los vamos a matar, pues aunque me mates. Yo escuché que no debo tener ídolos ajenos, ya lo escuché. Ya sé que es tener un ídolo ajeno. Y saben, de una vez por todas, que el Dios al que yo sirvo me puede salvar, pero si no me salva, yo de todos modos no voy a participar en esa idolatría. Y Dios quiso salvarlos a ellos. Hay que saber escuchar la palabra de Dios. Pero ellos no iban con miedo, no iban chillando, no. Ellos sabían que por causa del evangelio iban a padecer persecución, como usted y yo. Si hemos escuchado, hemos de entender que por causa del evangelio alguna vez ahorita todavía no, gracias a Dios, hemos de ser perseguidos. Ahorita nos cerraron por causa de la pandemia, a lo mejor mañana ni por causa de la pandemia, sino porque al mundo no le caemos bien porque no somos siervos de los hombres, sino siervos de Dios. Pero algo hemos de hacer, menos callar la boca, seguir predicando a Jesucristo. Si usted no ha aprendido, usted debe ejercitar 3 cosas: aprender a observar lo que dice, a interpretarlo, lo que dice, y aplicarlo en su vida. Son cosas, al escuchar la palabra, usted observa que lo que está diciendo Dios es lo que a usted le conviene. Que no hay algo que yo no entiendo. Mire, gracias a Dios por la internet. Váyase a enciclopedias serias,
a diccionarios, hay diccionarios bíblicos también. Él le va a decir que quiere decir X palabra. Interpretar y luego aplicarla para el 2021. Nadie debemos vivir con temor por causa de lo que está pasando, porque ya os lo he dicho, que estas cosas iban a pasar. ¿Que nos gustan? No. Bueno, al menos a mí no. No me gusta, pero sé que van a pasar. Porque he escuchado, si debo de decirle, que cuando nosotros, mi mujer y yo pisamos por primera vez una iglesia cristiana, el pastor estaba hablando del Apocalipsis, lo que yo entendía, bueno, no era ni jota, no entendía yo nada, nada. Casi un año él hablaba, no entendía yo nada. Yo lo único que entendí es que a través de la palabra de Dios iba a conocerle y empecé a leerla, y después de leerla y a buscarle, servirle, y Dios hizo cosas y sigue haciendo cosas. Hay cosas que, la verdad, no voy a saber porque no soy Dios del todo. Pero o Dios es verdadero o Dios es verdadero. ¿Por qué? Dios dice que el que de cierto me busca, de cierto me hallará. Clama a mí y yo te responderé. No me ha dejado, no nos ha dejado solo. Usted tiene que aprender a oír. Usted tiene que aprender a interpretar la palabra de Dios a la luz de la misma palabra de Dios. Ella misma se contesta a sí misma. Son buenos todos los ejemplos, como aquel que le puse, no porque yo le apuesto que voy, pues no oigo lo que me dice mi jefa porque voy pensando en jugar canicas y como estoy retrasado mental y todo eso, pues. ¿Eh? Marcos, miren lo que dice Dios. Eso es una promesa de Dios ahí en Marcos 4, 22, 25 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, pon atención a lo que oyes, porque con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que no tiene, se le quitará. ¿Qué está diciendo? Mira, tú has llegado hasta aquí, pero tú pones atención a lo que oyes porque nace del corazón de Dios y te será más añadido. Pero si aún lo que tú tienes no le añades lo que Dios dice, tú vas para atrás, te será quitado. Mira cómo oyes. Mira cómo oyes. Mira lo que oyes. Escudriña lo que oyes. No tratamos de hacer servicios viscerales, emocionales, teatrales. Yo no trato de divertir ni entretener a los jóvenes, ni a los adultos, ni a nadie. Trato de enseñar en el nombre de Jesús lo que Él quiere de mí y de usted y de mí. Es lo que queremos enseñar, no de entretener. Mira lo que dice Lucas 8. Lucas 8. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ello la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno.
Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y él dijo, cuando los apóstoles, mira, el que tiene oídos para oír, oye. Y si algo no entiende, ¿sabes qué hace? Pregunta. Pregunta. Y si no entiendes la razón a quien preguntas, vuelve a preguntar por ahí. Pero no te encierres en ti mismo. Y luego dice ahí, y sus discípulos preguntaron diciendo, fíjense, ellos oyeron igual que todos. ¿Qué significa esta parábola? El deseo de saber, de conocer. No. Es como si yo estoy predicando y tratando de asombrar a alguien y esta es la Biblia y hago así. Cruza para acá, ven. Y el otro no puede cruzar. Cruza. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué es lo que estoy demostrando? ¿Es mío el poder o es de Dios? ¿Qué estoy demostrando? Y ahí está la gente creyendo, viendo cosas absurdas. El que está interesado en el reino de Dios, pregunta. ¿Qué significa esta parábola, Señor? Y él dijo, a vosotros es dado a conocer los ministerios del reino de Dios. Esto me gusta. Esto me gusta porque Dios está interesado en enseñarte lo que tú no puedes entender de momento. Dios está interesado. Pregúntale a Dios y Él se va a poner contento que tú le estés preguntando, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir? Y dice, pero a los otros por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entiendan. No porque yo quiera esconder algo de ellos. No es porque no quiero que entiendan. Es que ellos están pesados de oído, oyen pesadamente con su oído. O sea, tiene como lo que vamos a leer más adelante. Dice ahí, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Son los que dijo, ¿qué? Oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Porque hay una razón. El diablo no te puede quitar lo que tú has creído y lo tienes en tu corazón. Porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Para que no crean y se salven. La intención del diablo es hacerte creer que lo que oíste que Dios dice no es verdad. ¿Cómo puedes creer eso? Eso es su trabajo desde el principio. Yo muchas veces quiero decir, ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes creer eso que están diciendo? ¿Que acaso la escritura no dice esto? Y luego dicen, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, otra vez todos oyeron, pero no todos escucharon lo que realmente era. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Son aquellos que piensan que vienen a Cristo Jesús, pero no escuchan que el Evangelio en el Evangelio suceden lo mismo que le sucede a un impío, escúchame, le va a suceder a un salvo. Nada más que el impío va a caer y el salvo se va a sostener conforme al propósito de Dios. Tendríamos que entrar a un tema aquí también. Pero él dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, será como un árbol que está parado como una casa que está parada sobre la roca, que van a descender lluvias, vientos y todo, y la casa va a permanecer firme. Pero quien la oye y no la hace es quien la fundó sobre la arena. No se contradice, ve, esta cosa no contradice el otro, al contrario, lo confirma.
Claro, el diablo siempre querrá robarte lo que Dios te da. Los que de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose se ahoga por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Mucha gente ama más las cosas de esta vida que de las venideras. Pero no te has dado cuenta que Dios dice, en la oración se decía, pon tu mirada en los ojos, tus ojos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. No en los bienes materiales. No es que no los necesites, es que los necesitas, pero más necesitas a Dios para que esas cosas materiales no te tengan a ti, sino tú las tengas a ellas. No te gobiernen ellas, sino tú gobiernas a ellas, porque quien gobierna es Dios. Y luego sigue diciendo, y no llevan fruto, mas el que cayó en buena tierra, es decir, en todos los que me están escuchando, esos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto como con perseverancia, o sea, son constantes, no son de doble ánimo. Nadie, todo es seguidito. Nadie que enciende una luz la cubre con vasija. No le juegue al cristiano de la secreta, ni la pone debajo de la cama, sino que lo pone en un candelero para que los que le entran vean la luz. Nada de que va a venir el hermano fulano de tal, ahorita se arregla porque, hermano, tú puedes, como eres aquí, eres allá, eres allá, eres allá. Si eres aquí diferente a lo que eres en el secreto, estás muy lejos de ser luz. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado algún día, ¿no? Se verá que no soy lo que dije, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. Ahora, fíjese cómo vuelve a repetir Dios el tema que les estoy ayudando a entender. Mirad pues cómo oís. Mira cómo oís, porque todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Es importante. Hermano, el tiempo me está consumiendo, pero voy a leer los textos y si ya no vamos a examinarlos, pero vamos a leer ahí el consejo de Dios en 2 de Timoteo, para ti y para mí. Dios es, escucha bien, tú vienes a Cristo y Cristo es la respuesta para tus penas. No quiere decir que Él va a hacerlo por ti. Ya hizo lo que tú no podías hacer. Hoy hace 2021 años más o menos, Él caminaba rumbo a la cruz. ¿Sí? Con una actitud humilde. Y aún Él sabía que muchos de los que decían, Hosana, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Rey, iban a decir, crucifícale, crucifícale. No seas tú y yo, uno de esos. Que cuando nos va bien, Hosana, Hosana, y nos va mal, ¿y dónde está Dios? Pues Dios siempre está. Tranquilo, Dios siempre está. 2 de Timoteo 4:1-4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escuche, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que seas payaso, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Nada de que otra vez lo mismo hasta que te conviertas. Es que eso ya me lo sé, pero no lo haces. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no con toda paciencia y a ver qué se te ocurre. Doctrina de lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad estamos ya viviendo cada día más este tiempo y cada día va a ser peor.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón. Comezón es que este es mi cuerpo. Si me da comezón aquí, ¿me rasco acá o me rasco acá? Me rasco acá. Tiene comezón, es decir, usted va nada más del tingo al tango, anda de mariposa en mariposa. Son los hermanos mariposa en una iglesia, en otra iglesia. Es que en aquella iglesia, zoom. Es que en aquella iglesia, zoom. Es que tienen comezón de oír. Dice ahí sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No tenga usted comezón de oír. Hermano, voy a oír y voy a oír, voy a oír y se come todo, pero nada más está como yo. Yo me como todo, pero no estoy gordo sano. Estoy gordo enfermo. Y termino con el consejo de Dios en 1 Timoteo 4, 13, 16. Entre tanto que voy, no voy a ser hereje. Él está hablando, entre tanto que voy, está diciendo Pablo, en tanto que voy para allá. Mira, toma esta palabra como si Cristo te dijera, entre tanto que voy, porque voy a vivir, Cristo viene. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento se vea manifiesto a todos. Mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amado, aprendamos a oír como Dios quiere que oigamos. No nos comamos todo. No creamos a todo. Aprende a discernir quién es, qué es una fábula que está hablando y no, ay, mira qué bonito. Aprende. Ocúpate en la lectura. No leer por leer. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la aplicación de la misma. Observa, interpreta, aplica, discierne, clama. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará. Se lo aseguro por el nombre de Jesús, porque así lo promete Él. Yo sí puedo declarar eso, porque es lo que declara Él. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Es lo que dice la Biblia, no yo. Amado mío, con todo mi corazón deseo que tú y yo aprendamos a oír y a apreciar y amar lo que nace del corazón de Dios. Y tengamos cuidado de todo lo que oímos. No digo que no lo oigamos, pero aprende a discernir. ¿Cuándo vamos a aprender a discernir? Cuando sepamos lo que Dios dice. ¿Cuándo aprendemos a discernir? Cuando estemos pidiendo de verdad de corazón, no de dientes y fingido, la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por ayudarnos a pensar. Tú mismo, mejor que nosotros, sabes que estamos viviendo en un mundo tan distorsionado espiritualmente, que necesitamos de tu sabiduría, de tu ciencia,
de tu revelación, de tu discernimiento, de que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios, síguenos acompañando en ese transitar en la tierra. Y entre tanto lo que conocemos y ya discernimos y entendemos que es tuyo, procuremos ser agradables en esto a ti, y tú añadirás más a lo que nosotros ya sabemos. Perdónanos, porque a veces nos hemos equivocado. Espero que nos hayamos equivocado, Señor, sin maldad, sin tratar de justificarnos, sino equivocadamente. Ayúdanos, por amor a tu nombre, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Manda a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Así cuando sacaste al pueblo de Israel, la nube era la representación de tu presencia en medio de ellos, como en el día les dabas sombra y en las noches les dabas calor. Y ellos tenían que caminar por donde caminaba la nube. Así sea en nosotros. Ayúdanos por el Espíritu Santo. Sé propicio a nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.